Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana hermosa quisiera compartir con ustedes el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 12. Santiago 1, verso número 12, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú nos des luz en este pasaje para que podamos entenderlo, Señor, y guardarnos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, de verdad. Empieza con una bienaventuranza, ¿no? En realidad el capítulo empieza más adelante, pero queremos tomar este verso como el inicio de este mensaje y lo que nos dice es bienaventurado, ¿no? Y está hablando del varón, incluye ahí también a las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero dice el varón que soporta la tentación. Miren, la tentación es una oferta, o para ser derrotado o para ser bendecido, ¿no? Tú quieres ser de bendición, quieres ser dichoso, entonces soporta la tentación, cualquiera que fuera. Porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la palabra también dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Cuando alguno es tentado, cualquiera, todos somos tentados, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo humano, natural, es atraído y seducido, ¿no? Cuando tú le das cabida a las cosas que el diablo te presenta, la vida te presenta, el mundo te presenta, ¿no? Y dice, es atraído y seducido. Tú le das cabida a eso, le das puertas, ¿no? Por eso dice la Biblia que no le debemos dar lugar al diablo, ¿no? Entonces dice la concupiscencia, el deseo después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. Mira, ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Cuando tú ejecutas lo que el diablo te ha seducido, el mundo te ha seducido, ¿no? Y el pecado ya consumado, y se da a luz la muerte. Entonces, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra primicia, ¿no? Lo mejor, y también de lo primero, ¿no? Lo primero que tú tienes, lo mejor de ti. Dios va a hacer eso, que tú seas cabeza y no cola, ¿no? La primicia de sus criaturas. Dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso es algo que tenemos que practicar en nuestra vida. Nos va a demorar toda la vida, si es posible, ¿no? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿no? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que te molesta, si tengas la razón, no tienes por qué enojarte ni molestarte. Sencillamente, sé tardo para esas cosas. Demórate un poco más. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué hermoso. ¿Cómo recibe uno la palabra de Dios? ¿En qué estado? ¿No? ¿En inmundicia? ¿O en malicia? Si es así, desecha esas cosas. Recibe la palabra con mansedumbre, manso, quieto, ¿no? ¿Cómo estás? Como agua de tanque, dice, ¿no? Porque estoy tranquilo, sosegado, tranquilo, ¿no? Así recibe la palabra. Y en medio de cualquier tribulación, ponlo todo en la mano de Dios, sea cual sea. Él es el que va a solucionar, tú no. Ni tus deseos, ni tus pensamientos. Es la palabra de Dios. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, y aquí hay una salvedad que es importante para todo hijo de Dios, sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, es decir, pon en práctica la palabra, ¿no? La blanda respuesta quita la ira y ponlo, pruébalo, vas a ver que es así, ¿no? Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tú y yo nos engañamos cuando solamente oímos la palabra de Dios. ¡Ay, qué bonito mensaje! Pero y no lo practica, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Tiene que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios para que de verdad tengas provecho, ¿no? Sustancioso en tu vida. Porque, verso 23, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es algo natural, no es natural, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios te ha hecho así, Dios ha escogido que tú tengas esa nariz, esa boca, esos ojos, ese color de cuerpo. Eso lo ha escogido Dios, desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Te olvidas cómo era, ¿no? Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Practica la palabra, vive la palabra, ¿no? Tienes que rumiar la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. Ella es la que te puede salvar, la que te va a quitar de la inmundicia y del pecado para que tú puedas vencer y andar de victoria en victoria, ser grato olor de Jesucristo donde quiera que vayas. Y termina diciendo esto que es muy importante, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros o espiritual y no refrena su lengua, es hablador y habla de más a veces, sino que engaña su corazón, dice. O sea, te engañas a ti mismo, engañas tu corazón y la religión del tal es vana, ¿no? Es vanidad nada más, no sirve de nada. Te jactas de cosas que no haces y que no son realidad en tu vida. La religión pura y sin mácula, ¿no? Sin mentiras, sin engaños, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, dice, ¿no? ¿Qué cosa? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en medio de sus problemas, y guardarse sin mancha del mundo. Que quiera estar firme, mire que no caiga en pecado. Sé un hacedor de la palabra y no solo un oidor. Es bueno oír la palabra de Dios, pero hay unos que se pasan 30, 40 años escuchando y escuchando y no ganan almas. No predican, no enseñan, no comparten esa bendición. ¿Y sabes cuál es el primer pecado en la escalera de desobediencia? Retener la palabra. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la palabra de Dios. No puedes retener la palabra, tienes que compartirla, para que otros también conozcan, se salven, conozcan a Dios, sea un ejemplo para ellos y practica la palabra. No te engañes a ti mismo, no engañes tu corazón.
sé un hacedor de la hermosa palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Tú nos has dicho que somos bienaventurados, dichosos, privilegiados, Señor, cuando soportamos la tentación. Y qué mejor, Señor, si esa tentación nos hace crecer, nos da paz, nos enseña a tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Gracias por esta mañana, nos ponemos en tus lindas manos y te agradecemos, Señor, agradecidos de todo corazón. Permítenos, oh Dios, visitar a aquellas personas que están sufriendo y compartir con ellas. Lo poco o lo mucho que tengamos, Señor, será de mucha bendición. A veces un solo abrazo, un saludo, Señor, puede hacer la diferencia y puede ser una bendición para la vida de muchos. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus lindas manos. En el dulce nombre de Jesús oramos así. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Hasta otro próximo video. Dios mediante. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.